Tu mente crea tu realidad. Se dice que la mente crea tu realidad, pero ¿es verdad? Cuando yo digo esto, nunca falla el listillo que me dice: o sea que si pienso en un árbol, ese árbol aparecerá frente a mí. O entonces yo soy la causa de la ciudad en la que vivo, es algo que yo me estoy imaginando, creando. Porque ciertamente mi realidad parte de esa realidad es la ciudad en la que vivo, mis padres, la casa que habito, etc. ¿Es que acaso todas esas cosas las he creado con mi mente? Bueno, pues es que obviamente no. Pero aún así te digo, tu mente crea tu realidad. Y voy a explicarte por qué. Primero que nada, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad para ti? Como dice Rosarín, ¿por qué crees lo que crees? Bueno, pues lo que para ti es la realidad, tus creencias, opiniones, convicciones, son un conjunto de ideas, pensamientos, percepciones, etcétera, que has ido acumulando a lo largo de tu vida. Cada vez que tienes un pensamiento o un sentimiento o ejecutas alguna acción en general, se crea una sinapsis en tu cerebro. Es decir, una célula, neurona, se conecta con otra creando una conexión. Puede ser más de una neurona, pero para facilitar la explicación, diremos que se crea una sinapsis, una conexión, ¿ok? Bien, si tú no vuelves a escuchar esa idea o a pensarla o a ejecutar esa acción, entonces el cerebro con el tiempo va a destruir esa sinapsis, pues no sé, al cabo de unos días o semanas, porque no la creerá demasiado útil, digamos, ¿no? Pero si tú repites esa emoción, ese pensamiento o esa acción una vez más, entonces ese camino neuronal establecido por la primera sinapsis, la primera conexión, se va a fortalecer aún más. Y si se repite, se seguirá fortaleciendo una y otra vez. De tal forma que el número de conexiones sinápticas puede duplicarse en solo una hora. ¿Te imaginas? Ahora bien, si ese pensamiento, idea, acción, etcétera, se sigue usando, entonces ese camino neuronal seguirá engrosándose hasta ser lo que se conoce como un troncal neuronal. Incluso si ese troncal se usa de forma repetida durante años, ese troncal neuronal se puede rodear de mielina, cristalizándose ese camino neuronal y haciendo casi imposible que se rompa. Se ha creado una fuerte convicción. Se ha aprendido algo a tal punto que ya no se puede olvidar o sería muy difícil olvidarse de ello. Por ponerte un ejemplo, cuando aprendes a manejar y te dicen cómo hacerlo, estás al principio un poco nervioso y te cuesta un poco de trabajo. Porque pues estás creando nuevos caminos neuronales, nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre tus neuronas. Pero con el tiempo, esos caminos se van reforzando y se van haciendo más gruesos. De tal forma que cada vez se hace más fácil manejar, ¿cierto? Ahora imagina que sigues manejando durante más de 10 años de forma continua. Podrías incluso dejar de manejar otros 10 años sin volver a tocar un volante, que seguramente al cabo de esos 10 años y volvieras a manejar, no se te habría olvidado cómo manejar, porque sería algo que se cristalizó en tu cerebro. ¿Me voy explicando? Ese sería un troncal neuronal muy fuerte. Entonces, pues, ¿qué es tu realidad? ¿Por qué crees lo que crees? Bueno, pues es que ese conjunto de creencias, de ideas, de acciones que has estado repitiendo en tu cabeza, pues gracias a eso tu cerebro se ha estructurado ya de cierta forma. Y ahora eso es lo que para ti es tu realidad. Tu forma de ser, de actuar, tus habilidades, o cómo manejar o hablar otro idioma, o tu habilidad para jugar ajedrez, o etc. Tu cerebro se ha cableado, se ha configurado, siguiendo el patrón de tu mente, de tus pensamientos, elecciones, acciones, sentimientos, etc. Así que ahí está. Primeramente, tu mente va creando tu cerebro. La forma como has usado tu mente ha dado una forma muy particular a cómo está estructurado ese cableado, por decirlo así, en tu cerebro, esas sinapsis, esas conexiones neuronales. Y a su vez, la forma de esas redes neuronales van dando forma a tu mente porque te hace repetir esos patrones de pensamientos, de sentimiento y de reacciones. Es algo que se va retroalimentando. Primero vas creando la estructura del cerebro y luego la estructura del cerebro va creando el patrón de pensamiento.
Y eso pasa a ser lo que para ti es la realidad. Ahora bien, lo que tú consideras realidad, entonces es algo completamente subjetivo porque depende de tus percepciones, tus ideas, tus experiencias. Pero así es creada tu realidad. Para ti no podrá ser real lo que no conoces, lo que no has experimentado, lo que ni siquiera ha pasado por tu mente. Por eso se dice que tu mente crea tu realidad, porque tu realidad es el resultado de lo que tienes en tu mente. ¿Me explico? Entonces, pues, mira, todos vivimos en una realidad dada, en una realidad compartida. Pero cada uno percibe solo una parte de esa realidad. Por tanto, cada uno vivimos en la misma realidad, pero percibimos nuestra realidad, la parte de nuestra realidad que nos ha tocado experimentar. ¿Comprendes? Como si hubiera una especie de realidad absoluta y una realidad relativa o subjetiva. Entonces, ahora viene algo más interesante. Entonces, si mi mente crea mi realidad, lo que para mí es mi realidad, entonces, ¿yo puedo cambiar esa realidad?